Libre tras las rejas es una presentación de Industrial Schroeder, tu mejor aliado para el campo. Fundación Funda Joven y RCC presenta Libre tras las rejas. Todo ser humano es mayor que su error. Con el pasar del tiempo, por no conocer a Dios, caminé por caminos que solamente me trajo sufrimiento, ¿verdad? He visto injusticia, he visto violencia, maltrato, abuso, cosa que ningún ser humano merecía pasar, he visto allá. Y no he visto a Dios allá adentro. Yo empecé a cuestionar eso dentro de mí. A mí esas personas eran tan humanos como yo y que son merecedores también de conocer el Evangelio. Una oportunidad que tengo de poder compartir el Evangelio, que creo que es la única forma que el hombre puede transformar su vida. Me llamo Ronaldo Zamudio Coronel. Soy de la ciudad de Pedro Juan Caballero, nacido y criado acá en Pedro Juan. Soy casado, mi esposa se llama Marina. Aún no tenemos hijos, hace como 12 años que somos casados. Y soy capellán en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. También estoy como coordinador de un programa que se llama Transformación Integral. Y yo estoy coordinando ahí el trabajo de rehabilitación para los privados de libertad. Yo soy hijo mayor de un casamiento de 8 hijos. Y mi papá es de la región de Asunción y mi mamá es de esa región de Amambay. Entonces contrajeron nupcia acá en la ciudad de Pedro Juan. Yo soy el primer hijo, después vinieron más 7 y tuve una infancia normal, por así decirlo, ¿verdad? Pero con muchos hermanos. Y crecí como creo que cualquier niño. Y aprendí a trabajar de temprana edad por ser hijo mayor de una familia que tiene varios hijos. A temprana edad empecé a trabajar. Y en ese trayecto entre estudio, trabajo, aprendí muchas cosas. Oficio con mi padre y también a la vez cosas también que no son buenos, ¿verdad? En ese camino yo crecí, después llegué a la adolescencia, empecé a conocer los vicios y por así decirlo, una vida normal, pero como sería sin Dios. Y llegué a un punto que conocí las bebidas y entró las drogas también en mi vida. Empecé con las drogas pesadas, cocaína, marihuana. La social son la bebida alcohólica, cigarrillo. Después me fui al más pesado, ¿verdad? Y al pasar del tiempo empecé a tener dependencia. En estos tiempos llegué a los 20 años, empezaron a predicarme, a hablar del Evangelio, pero no tenía mucho interés de mi parte porque fui criado en una familia religiosa. Mi mamá era una señora muy religiosa y siempre nos hablaba de Dios, de la Biblia y de las enseñanzas que ella recibía de su iglesia. Teníamos a Dios religiosamente, pero no así como es en la Biblia. Con el pasar del tiempo, por no conocer a Dios, caminé por caminos que solamente me trajo sufrimiento, ¿verdad? Y llegué a un tiempo en mi vida que creía que Dios no existía.
porque veía tantas cosas que pasaban y que sucedían, y creía que si Dios hubiera existido, si Dios existe, esas cosas no pasarían. Hasta que me envolví más y más con las adicciones, llegué a un punto de que ya creía que no tenía más interés de conocer a Dios. Llegó un momento en mi vida que yo pensaba que si Dios existiera o que Dios no existiera. En estos tiempos mi mamá siempre me hablaba de Dios, pero nunca de la Biblia. Hasta que un día gané un ejemplar del Nuevo Testamento y empecé a leer. Cuando me hablaron que era la palabra de Dios, eso me llamó mucho la atención. Y en estos tiempos que yo leía la Biblia también no ponía en práctica, pero me gusta la lectura. Y entonces conocí a Dios de una forma literal. Pasaron estos tiempos de mi vida, empecé a conocer más el Evangelio, busqué más conocer a Dios. Y en ese tiempo que yo estaba acercándome a Dios, tuve que renovar mi documento, cédula de identidad. Me fui para renovar y me comentaron que tenía orden de captura. Yo queriendo saber qué era, averigüé. Y era un caso de homonimia. La persona que tenía el orden de captura tenía el mismo nombre que yo. Bueno, en ese momento de averiguar, me quedé detenido cuando tenía 22 años, en la cárcel acá de Pedro Juan Caballero, que es el famoso, una jaula que era en la realidad. Y ahí yo empecé a conocer muchas personas que estaban allá adentro, veía, no me imaginaba, no dimensionaba que existía ese lugar acá en mi ciudad. Y viendo los sufrimientos que algunos internos padecían ahí adentro. Y todas estas cosas me hizo cuestionar mucho la vida y pasé también en ese tiempo que yo estaba ahí, a dudar mucho de la existencia de Dios. Creía que si Dios existiera, ¿por qué habría esa injusticia? Porque en mi caso fue un caso de homonimia. Y en este tiempo yo me quedé como 32 días ahí dentro de esa cárcel. Vi muchas cosas, parece que cada día yo veía cosas que no imaginaba que existieran. En ese tiempo yo ya estaba congregándome en una iglesia, ya estaba como cooperador. Y entonces pasé a cuestionar más acerca de estas cosas que estando en la cárcel y estas cosas pasan y nadie sabe. En este tiempo que yo estaba allá adentro, también conocí al pastor Filemón. Había otras iglesias que visitaban, pero era a menudo. Y he visto al pastor Filemón predicar allá, me acerqué, hablé con él. Y el poco de tiempo que teníamos fue suficiente para conocerlo, ¿verdad? Pasáronse 32 días, yo salí en libertad. Pero cuestioné mucho a Dios acerca de estas cosas que habían pasado. Y yo estaba justamente, agarré una especie de trauma de aquel lugar. Porque veía tantas cosas, injusticia, maltrato, abuso, violencia, se vivía allá adentro. Físicamente a mí no me pasó nada. Muy de lo contrario, me trataron con respeto, pero he visto que había mucha injusticia allá adentro. Y en este tiempo yo salí y no quería ni... Lamentablemente, aquella época la cárcel era en el centro de la ciudad. Yo siempre tenía que pasar por el centro, enfrente de esa cárcel. Y yo hacía cuestión de caminar más 3, 4 cuadras en vez de pasar ahí enfrente. Porque agarré una especie de trauma, miedo de pasar por aquel lugar. Y yo estaba preguntando a Dios, se han pasado 2 años. 3 años, me preguntaban de la cárcel cómo era. Yo no quería hablar sobre esa cárcel.
Hasta que llegó un día y yo pregunté a Dios cuál era la voluntad de Dios para el hombre, cuál era la voluntad de Dios. Y en ese exacto momento yo estaba leyendo mi Biblia y justamente estaba leyendo Mateo 25. Y en este pasaje yo encontré una respuesta para esa pregunta. Yo lo recibí como una respuesta, ¿verdad? Y en esta parte en que él habla, Mateo 25, si me permite, quiero leer, compartir con usted. Y ahí donde empezó todo. En el versículo 38 de Mateo 25 habla lo siguiente, diciendo: y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. Era una pregunta. Yo justamente paré la lectura y empecé a hacer preguntas a mí mismo y a Dios también, diciendo: yo estuve en la cárcel, pero yo no he visto a Dios allá adentro. He visto injusticia, he visto violencia, maltrato, abuso, cosa que ningún ser humano merecía pasar, he visto allá. Y no he visto a Dios allá adentro. Yo empecé a cuestionar eso dentro de mí. Y en el siguiente versículo dice así, en el versículo 40 dice: y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En ese momento yo recibí como una respuesta a esta palabra. Yo estaba entendiendo de que aquellas personas que estaban allá adentro, ellos también me representaban a Dios, su creador. Y si yo buscaba ver a Dios y no lograba ver a mi prójimo que estaba allá adentro, estaría cuestionando a dónde estaba Dios. Yo entendí que estas personas que están allá adentro era lo que representaban al Dios mismo para mí, porque ellos están allá, son, por así decirlo, hermanos también. Son seres como cualquier uno de nosotros, que cometieron errores y que están allá olvidados por la sociedad, quizá por su familiar, quizá por la justicia o por la condición social. Entonces todas estas cosas me hizo reflexionar acerca de la importancia de volver en aquel lugar, pero para hablar ya de Jesús. Entonces por mucho tiempo yo tomé como una palabra de aliento esta palabra, que cada vez que yo voy a visitar la penitenciaría, a visitar a los privados de libertad, estoy visitando nada más y nada menos aquel que ha creado todas las cosas. No veía a esas personas, no conocían a Dios, pero para mí esas personas eran tan humanos como yo y que son merecedor también de conocer el Evangelio. Libre tras las rejas, todo ser humano es mayor que su error. Desde nuestros inicios, nos propusimos ser actores del cambio, crecer para servir, servir al país que nos dio todas las oportunidades y a su gente. Record Electric provee soluciones electromecánicas integrales al sector industrial, con respaldo, garantía total, responsabilidad y calidad. El que sabe, sabe. Record Electric. Encuentre los productos de Record Electric en nuestros distribuidores y asistentes técnicos autorizados del Chaco. En esos momentos difíciles de la vida, Funeraria El Salvador te ofrece la solución.
Los mejores servicios de sepelio con salón climatizado para velatorios, capilla ardiente, transporte, preparaciones y acompañamiento. Funeraria El Salvador atiende las 24 horas. Llámanos al teléfono 0981-826-682. Nos encontramos sobre la calle Palo Santo 77, esquina Evapobó, ex calle 4. Funeraria El Salvador. A tu lado en el momento más difícil. Ahora, nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agroveterinaria Ferheim está con vos. Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. Industrial Schroeder, con más de 45 años en el mercado al servicio del productor del campo, ofreciendo lo mejor en implementos agrícolas, sembradoras para siembra directa, convencional, normativas y otros. Además, trabajos de tornería, prensado y soldadura. Contáctanos a los teléfonos 0492-252-508 o 0981-201-10 o escríbenos al correo industrialschroedersrl@gmail.com. Te esperamos sobre la Avenida Central en la ciudad de Loma Plata, Chaco. Industrial Schroeder, tu mejor aliado para el campo. Han transcurrido 48 años de su fundación y la Federación de Cooperativas de Producción sigue el camino de su creación. Con 18.000 familias asistidas con recursos de cooperación internacional y más de 170.000 asociados a las cooperativas, hacen posible que FECOPROD y sus socias trabajen incansablemente para que el país siga avanzando. Donde está el productor, está FECOPROD. FECOPROD es cooperación para que la gente prospere. Sorpréndete en esta Navidad con Chorticel. Cada 30.000 guaraníes de marcas en promoción te genera un punto que equivale a 1.000 guaraníes. Aparte puedes raspar y ganar más de 650 premios sorpresa en vales por productos de hasta 2.500.000 guaraníes. Con las marcas patrocinadoras ganás el doble de puntos. Con las marcas presentadoras ganás el triple de puntos. Promoción válida desde el 16 de octubre hasta el 17 de diciembre del 2023 en el Chaco Central. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque una empresa certificadora realiza una tipificación y clasificación de calidad de cada animal faenado y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Libre tras las rejas. Todo ser humano es mayor que su error. Pero para mí esas personas eran tan humanos como yo y que son merecedor también de conocer el Evangelio. Y de ahí empezó todo. Empecé a visitar la cárcel después de 4 años. Yo recibí como respuesta. Entonces comencé a visitar la cárcel una vez al mes. Pasó el tiempo, visité 2 veces al mes, cada 15 me iba. Después me fui familiarizando con aquellas personas que estaban allá adentro. Y veía una necesidad de ir por lo menos una vez a la semana. Y así fue yendo, hasta que desde 2006, hasta que la penitenciaría acá del centro de Pedro Juan Caballero mudó al lugar actual, en 2009. Y nos fuimos allá, acompañamos esa mudanza con los que estábamos allá familiarizados con la palabra, hasta que
empezó un programa dentro de las cárceles y yo me presenté como voluntario para coordinar el trabajo allá. Y ahí empezó en 2014, inició el programa Transformación Integral con el capellán Cristóbal Leiva y la capellana, que es la doctora Claudia Ríos Rivero. Y en ese trayecto estamos ahí ahora, hasta el día de hoy. Hay un programa donde están 235 internos en este programa que quieren rehabilitarse acerca de las adicciones. Y en eso seguimos ahí adentro, en ese trabajo. Visitamos 4 veces a la semana. Y hay algunos capellanes que me acompañan, como el capellán Pastor Filemón Aveiro. Y está otro capellán también, que es el Pastor Alex. Y desde aquel entonces estamos visitando la penitenciaría, predicando el Evangelio. Y hemos visto y hemos encontrado muchas personas que se han cambiado, se han transformado allá adentro a través del Evangelio. Eso ha sido uno de los que nos motiva a seguir con ese trabajo y de la importancia que es. Bueno, como allá siempre hubo una superpoblación, nosotros empezamos luego ya, antes no teníamos pabellón, entramos en cada pabellón y reuníamos todos aquellos que querían escuchar la predicación y luego la oración. Y siempre se reunió como 40, 60 internos, pero no teníamos lugar adecuado. Y hasta que llegó que hicimos bautismo y todo, pero las personas seguían expuestas otra vez en aquel lugar allá donde habían muchas cosas que a veces impedían a la persona practicar la fe. Y ese convivio con otra persona que no tiene intención de cambio era una dificultad para aquellas personas que realmente tenían la intención o el deseo de tener un cambio, una mudanza. Y que demostraba que había una necesidad de tener un lugar separado para estas personas que quieren realmente un cambio verdadero. Entonces, en ese trayecto todo, empezó el programa también, ¿verdad? El programa Transformación Integral, el PTI. Pero antes de eso tuvimos que visitar algunas penitenciarías donde había ya programa, ¿verdad? Acá en Pedro Juan Caballero, PTI empezó con 70 internos. La experiencia más fuerte que yo estuve ahí era ver a aquellas personas que la sociedad le veía ya como una persona desechable, que ya no tenía más sentido para la vida. Tener un encuentro, un cambio, un verdadero mudanza en su vida que nadie creía. Y solamente Dios que puede hacer la vida de la persona. Yo creo que esto fue una experiencia para mí porque antes yo quería que todas las personas que estaban allá adentro, que escuchaban el Evangelio, salía cambiado. Y eso no fue así. De cada 100 personas esperaba 80 personas cambiar. Y eso no es, no funciona así. Pero una persona que cambió trajo tanta alegría a mi corazón y motivación para seguir ese trabajo. Entonces he visto esto como un cambio, como una mudanza en la vida de la persona, que solamente el poder de Dios, el Evangelio puede hacer. Siempre digo a los que están allá privados de libertad, que el único que puede cambiar la vida del hombre, sin importar su pasado, es el Evangelio. Y cuando una persona abre su corazón para el Evangelio, a Jesucristo, Él permite que encuentre respuesta para muchas preguntas a veces que la persona tiene dentro de sí. Y he visto también a lo largo de esos tiempos que la mayoría de las personas privadas de libertad llegan heridos, lastimados, maltratados, abusados, traumados y están totalmente desorientados y emocionalmente muy sensibles también. Creo que es la oportunidad que tenemos también de sembrar el Evangelio a estas personas. Y una buena ocasión para hablar de que hay un Dios de amor, un Dios que puede cambiar su realidad, libertarlo de toda opresión que su vida ha sufrido.
Y esto ha sido desde aquel tiempo entonces hasta el día de hoy, ha sido el factor que nos motiva a predicar dentro de la cárcel. Sí, la selección, como nosotros estamos allá bajo la dirección de un director, siempre es enviado por los agentes allá adentro. Pero uno de los requisitos es preguntar si la persona es 90% son adictos a algún tipo de estupefaciente. Si quiere abandonar su adicción. Si la persona interesada dice que sí quiere abandonar la adicción, ya es una puerta abierta para ayudar a esa persona. Pero si es una persona que es adicta y no tiene intención o interés de abandonar su vicio, es imposible ayudar a esa persona. La persona tiene que tener esa intención de querer abandonar los vicios. La mayoría que llegan allá siempre me dicen, yo quiero cambiar. Y eso ya es un comienzo. Y con el pasar del tiempo se observa por su conducta también, su comportamiento allá adentro. 90% de las personas que están allá adentro tienen problemas con adicción. Ya viene de la familia disfuncional, algunos crecieron sin orientación de los padres, no fueron educados. Entonces esas personas, para ellos es normal vivir bajo efecto de algún tipo de vicio. He visto muchos milagros, he visto personas que ya estaban prácticamente sin vida, volver a la vida. Y he visto también personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, se levantó, siguió su vida de la misma manera, pero al otro día ya no existían más. Impresionante, era una muerte súbita. He visto muerte súbita, he visto personas enfermas, moribundas prácticamente, ser levantado otra vez. Entonces he visto que Dios no se ha olvidado de ellos y que Dios siempre está obrando en la vida de esas personas que están allá adentro, ¿verdad? Aquellos que abren su corazón para el Evangelio. Orgullo yo no diría que sería, pero sí es una oportunidad que tengo de poder compartir el Evangelio, que creo que es la única forma que el hombre puede transformar su vida. Cristo es la respuesta para toda la pregunta que surge dentro del ser humano, el que da sentido para la existencia del hombre, del ser humano en la tierra. A mi punto de vista, es la parte esencial de la vida. Libre tras las rejas, todo ser humano es mayor que su error. Libre tras las rejas fue una presentación de Industrial Schroeder, tu mejor aliado para el campo.